identidad. Y vamos a trabajar la identidad, quiénes somos en Cristo Jesús, pero también nuestra identidad como iglesia. Algo que tiene que ver directamente con nuestra identidad, con quiénes somos y lo que somos, es el linaje. Sabéis que el texto que hemos cogido para el lema de este año es 1 de Pedro 2:9, donde dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Definición de linaje. ¿Qué es linaje? Pues si buscamos en un diccionario podemos encontrar varias acepciones o varios significados de lo que es linaje. Una definición de linaje es ascendencia o descendencia de una familia especialmente noble. Ascendencia, ¿qué es ascendencia? Serie de ascendientes, antecesores o antepasados nuestros o de alguien. Es decir, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mi tatarabuelo. Esa es mi ascendencia. Y descendencia, conjunto de hijos, de nietos y demás generaciones que nos suceden, que van detrás de nosotros por línea directa descendiente en una familia a quien representa y cuyo lugar toma. Eso es una definición de linaje. Pero también podemos definir linaje como clase o condición de alguien, que es un conjunto. Por ejemplo, hablamos del linaje real, aquí en España, que somos monarquía, del linaje real, ¿verdad? De toda la familia que viene de los Borbones. Ese sería el linaje, ¿verdad? Clase o condición de alguien. Clase es un conjunto de elementos con unos caracteres comunes. La condición tiene que ver con la naturaleza o propiedad de las cosas. También con el carácter de las personas tiene que ver. Si sumamos estas dos definiciones, podríamos decir, como linaje escogido, que tenemos una descendencia noble, Dios, que nos hace pertenecer a una familia, la familia de Dios, a la cual representamos y cuyo lugar tomamos de generación en generación por línea directa de Cristo, adquiriendo su carácter por medio del Espíritu Santo, desarrollando en nosotros unas propiedades comunes que nos identifican y nos hacen diferentes. Podríamos definirnos como linaje con esta expresión. Lo voy a repetir despacio, ¿vale? Tenemos una ascendencia noble, Dios, que nos hace pertenecer a una familia, la Iglesia, que es la familia de Dios, a la cual representamos, cuando estamos aquí, pero cuando estamos fuera también, y cuyo lugar tomamos nuestro lugar en esta familia, de generación en generación. Instruimos a nuestros hijos también para que continúen el linaje. Por línea directa, ¿de quién? ¿Quién nos ha otorgado esa línea directa del linaje? Cristo, al morir en la cruz del Calvario por nosotros, adquiriendo su carácter. Queremos crecer, queremos madurar, pareciéndonos a Cristo, adquiriendo su carácter. ¿Cómo? ¿Por nuestro esfuerzo? No, por obra del Espíritu Santo. Amén. Desarrollando en nosotros, el Espíritu Santo desarrolla en nosotros unas propiedades comunes a todos nosotros que nos identifican y nos hacen diferentes. Somos diferentes al que no tiene Cristo, pero no por nuestros méritos, sino por ese linaje del cual venimos directamente por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Hechos 17, 26 y 27 nos dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos tenemos nuestro linaje natural, todos tenemos un linaje natural, dependiendo de la familia en la que hemos nacido. Tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. Más allá de donde conseguimos recordar, venimos de ese linaje natural. De ellos heredamos las características que tenemos: el color de nuestro pelo,
de nuestros ojos, la forma de nuestra cara, hasta la forma de nuestros dedos de los pies. Me decía la hermana Sandra cuando ha llegado: el domingo conocí a tu hijo y es igualito que tú. ¿Eh? Y así es decir, ¿por qué? Porque se transmite esa genética en el linaje y heredamos esas características de nuestros padres o de nuestros abuelos. Si ves los pies de mi hija, la pequeña, son clavados a los míos, los dedos, por eso lo pongo ahí, porque tiene los dedos de los pies igual que yo. Yo tengo uno torcido así y así, ella lo tiene así y así también torcido. Es decir, ha heredado exactamente, y has ido a heredar lo peor de tu padre, que son los dedos de los pies. Los tiene revirados ahí. Pues la misma desviación en los dedos, curiosamente, lo tiene ella. ¿Por qué? Porque lo heredamos de esa genética. Cuando vemos fotos antiguas, rápidamente identificamos en ellos algunos de nuestros rasgos de la familia. Cuando ves fotos de tu abuelo, de tu abuela, puedes identificar, pues mira, esto lo tiene como yo, se parece a mi hija en esto. Es decir, identificas esos rasgos familiares incluso en las fotos antiguas. Según la carne, según nuestra ascendencia carnal, si nos remontamos al origen de la humanidad, todos nosotros somos linaje de Adán. Hemos heredado de Adán sus cualidades, su carácter caído también y su tendencia o esclavitud al pecado. Lo hemos heredado de Adán porque somos de Adán, venimos de Adán. Pero no fue así en el principio. Adán fue creado por Dios de una manera especial y única con relación al resto de la creación. Fue una creación especial. Adán en el principio fue el linaje de Dios. ¿De dónde venía Adán? No tenía ombligo, no venía de nadie. No venía de nadie. Venía directamente de Dios, de la creación, de las manos de Dios que lo creó. Adán en el principio fue el linaje de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Lo creó bueno en gran manera, dice la Escritura en Génesis cuando leemos, ¿verdad? Lo dotó de espíritu, lo hizo un ser espiritual para que pudiera relacionarse, tener comunión y comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ese espíritu, le dotó a Adán de espíritu para comunicarse, poder pasear por el huerto, acompañarse de Dios paseando por allí antes de la caída. Todo eso lo vemos en Génesis. Se relacionaban. ¿Por qué? Porque nos puso espíritu en nosotros para que pudiéramos relacionarnos con Dios, que era espíritu también. Como parte de esa imagen y semejanza de Dios, le dio libertad, le dio también libre albedrío, le dio voluntad propia para que lo amara y adorase desde esta libertad de una forma voluntaria y no por obligación. ¿Cuántos de aquí somos padres? ¿Nos gustaría que nuestros hijos nos amasen por obligación o de forma voluntaria y libre? Pues así es Dios. Y le dotó a Adán de esa libertad para que lo hiciera de forma voluntaria. Pero Adán, al ser espiritual, y escúchame bien, también podía relacionarse con otros seres espirituales, como Satanás, con el ángel caído que se rebeló contra Dios, contra lo que el Apocalipsis llama la serpiente antigua. También podía relacionarse. Al escucharle y dejarse seducir por sus mentiras, decidió voluntariamente Adán no seguir las indicaciones de su creador, deshonrando su linaje, el linaje de Dios del cual él venía. Deshonró su linaje y sucumbiendo a la esclavitud del pecado y a la culpabilidad del mismo, iniciando un linaje universal para toda la humanidad, el linaje de Adán, del cual todos heredamos sus características y su naturaleza caída. Todos venimos del linaje de Adán. Ese es el linaje natural. La voluntad de Dios desde ese momento fue restaurar al ser humano y devolverlo a su linaje original, al linaje de Dios. Y aquí entra el linaje espiritual. Dios escogió a un hombre, Abraham, y en él, en este hombre, levantaron un linaje, una descendencia donde Dios mismo pudiera manifestarse, mostrar su gloria, su poder al resto del mundo conocido.
Lo escogió, lo llamó, lo apartó de su parentela, lo sacó de su pueblo, lo sacó de su linaje, si queremos decirlo así también, ¿vale? Lo cambió el nombre para que rompiera con su identidad y dotarlo de una nueva identidad, para que ya no perteneciese a ese linaje de Adán universal, ese linaje natural o humano de Adán, y formar o a raíz de él crear ese nuevo linaje en Cristo Jesús. Y en su descendencia, en Isaac y en Jacob, y en cada una de las 12 tribus y a través de Judá y de David, levantando un linaje donde Dios mostraría su gloria, manifestando su voluntad y dándonos la salvación. Pero que a través de este linaje nos llegara el Mesías, la promesa de salvación, la bendición para todas las naciones de la tierra, para que nos llegara Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Y en él, ahora sí, en Cristo, levantar un linaje espiritual al que hace referencia el apóstol Pedro en el texto que hemos leído al principio. Los judíos estaban muy orgullosos de pertenecer al linaje de Abraham, pero no eran capaces de entender dónde comenzaba el verdadero linaje espiritual de Abraham. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 34, nos dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fijaros que estaba refiriéndose a los judíos que habían creído en él. No estaba... La Escritura, Juan, recoge que estas palabras Jesús las está diciendo a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó rápido que estuvieron 400 años en Egipto, ¿eh? Esa parte de la historia no quisieron recordarla, ¿no? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, ya somos libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos todavía no entendían que estaban sujetos a ese linaje natural de Adán. A este linaje espiritual del que habla Jesús, a este linaje espiritual del que escribe Pedro en su primera carta, no se pertenece mediante la descendencia carnal. No es una descendencia carnal. A este linaje espiritual no se pertenece por la sangre heredada, por la genética humana. Ya puedes tener sangre azul, yo todavía no la he visto, pero si así la hubiera, no se pertenece a este linaje por tener la sangre azul o más roja, o esté en el grupo A positivo o cero negativo. No se pertenece de esta manera. Es otra sangre la que nos abre la puerta a este linaje. Es otra sangre la que nos vuelve a restaurar al linaje de Dios, como al principio. Es otra sangre la que nos abre las puertas a la familia de Dios, a la iglesia. Es la sangre de Cristo. Es Cristo la línea directa por la que pertenecemos a este linaje. Querido hermano y querida hermana, no hay otra sangre. La sangre de Cristo es la que nos abre las puertas a formar parte de este linaje espiritual. No es por mi padre carnal, no es por mi familia carnal, es por Cristo. Él es tu línea directa para formar parte de este linaje. Y no hay otra manera de formar parte de este linaje espiritual que no sea a través de Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos muy conocidos, que sabéis de sobra. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, de pertenecer a esa descendencia de Dios, de pertenecer a ese linaje escogido, de pertenecer a esa sangre que nos hace pertenecer a la familia de Dios, a ese linaje escogido,
a ese derecho a formar parte de la familia de Dios, de ser hijos de Dios. Estos, dicen, no nacen ni de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es obra de Dios. Ahí es cuando sabemos que es por gracia. No hay nada que podamos hacer, no hay ningún mérito que podamos alcanzar, es pura gracia de Dios. Así es. Pura gracia de Dios inmerecida. Pero por esa gracia de Dios, porque salen precisamente de Dios, no es porque mis padres fueron pastores, no es porque mi bisabuelo me llevó al Evangelio, no, es porque creí de forma individual y personal que la sangre de Cristo me redime de todos mis pecados. La Biblia no dice que somos hechos nietos de Dios, no hay nietos, Dios no tiene nietos, lo siento, nos gustaría a todos, ¿verdad? Sobre todo cuando lo vemos ahí en la adolescencia, que no sabemos si vienen al Señor, si se van, si aparecen, si desaparecen como en Guadiana. Ay, qué sufrimiento, cuando sufrimos los padres, ¿verdad? Pero si hemos sembrado, dará su fruto. Amén. La palabra nunca vuelve de vacío. Si hemos sembrado, no desesperes, riega con oración. Hay un momento en el que a los hijos se les enseña, se les instruye, se les da los principios, las bases del cristianismo, y llega un momento en el que ya no le puedes obligar. Y ya ellos tienen que decidir, y lo que sí podemos hacer toda la vida, desde que nacen hasta que partan con el Señor, es orar por ellos. Y es lo que nos queda: sembrar, instruir, corregir en el tiempo en el que se puede corregir, porque hay un tiempo para corregir. No puedes corregir si no has enseñado. Padres, lo siento decirlo, pero si no has enseñado no puedes corregir. Para corregir tienes que enseñar, asegurarte que lo han entendido y después corregir si ves que no va. Pero no va. Los padres solemos pasar a corregir sin instruir, sin enseñar, sin asegurar que lo han entendido. Pero si enseñamos, instruimos, nos aseguramos que lo han entendido, y en el tiempo en el que hay que marcar límites y corregir lo hacemos, no te preocupes, que cogerás tu buena cosecha en ese tiempo de juventud, de adolescencia, que dices: ay, madre mía, no sé cómo va esto. No desesperes, riega con oración y tendrás resultados, tendrás fruto. Y lo verás en tus hijos. No desesperes. Yo sé que a veces los padres nos desesperamos, pero no desesperes, confía. Si has instruido, si has enseñado, si has corregido, y ahora está en un tiempo en el que ya no puedes disciplinar, simplemente ora, 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 ora. No te canses, rodilla, rodilla, ora, ora. La oración de los padres tiene un poder especial para los hijos. Así que ora. Yo lo recuerdo, lo compartía, creo que fue el viernes, en la oración de los viernes, compartía que, bueno, creo que yo en el estudio ahí también. Yo, desde que nació, desde que estaba en el vientre de mi esposa, he estado orando por los dos. Y desde que nació empecé a orar ya por la esposa de mi hijo, y todavía no caminaba. Pero le dije: esto es muy importante. Después de recibir al Señor, era la decisión más importante, así que voy a orar para que el Señor dirija todo y tenga preparado ya, si no ha nacido, que nazca ya, que va a ser la esposa de mi hijo. Y con mi hija igual, ahí doblo más las rodillas, porque tiene que ser alguien que sepa aguantarla bien, que hace sus cositas. Yo soy el padre, los padres no vemos los defectos de nuestros hijos, yo sí los veo, otra cosa es que los diga, pero verlos, vaya que sí los veo. Por ello digo: santo varón preparado, que ve con el Espíritu Santo, que cuando se conozcan les des paciencia, los frutos del Espíritu ahí abunden y sobreabunden. Yo como se ríe, Lirra, que no la conoce, claro, por eso se ríe. Sabes que mi marineja es de aquella manera, ¿verdad? Pero bueno, yo oro por ese santo varón. Porque además tiene que pasar el control de su madre, de su hermano, de su cuñada, y el mío, que es el último. Y el mío es complicadillo. Pero gloria a Dios. ¿Qué quiero decirles? Oren, porque dan su fruto a su tiempo. Y a veces la oración, mi hijo se casó hace 2 años, ¿no? Tiene, a ver, que yo no está mi esposa, que era de números.
es decir, con 28, ¿no? 27 se casó, ¿no? 27 años orando por él hasta que llegó, ¿no? O sea que a veces podemos orar 15 minutitos un día y ya está. No, los padres no estamos exentos, no nos ha levantado el Señor la carga de decir, no, hay que orar toda la vida. Así que, si pensabas otra cosa, siento desilusionarte, pero por los hijos se ora toda la vida. ¿Amén? Así que oremos por ellos e instruyámoslo cuando es en la edad de hacerlo y dará su fruto. Te lo garantizo, hermano y hermana, que da su fruto cuando llega su tiempo. Muy bien, pues solo hay una manera que nos otorga el derecho a pertenecer a este linaje escogido. Solo hay una manera de formar parte de esta familia, de tener a Dios como Padre y volver a formar parte de su linaje. La fe en Jesucristo, recibir a Jesús como nuestro Salvador, creer en su nombre, creer en Jesús, es la única forma de pertenecer a este linaje. Como he dicho, no vale que lo haya recibido mi padre o mi abuelo, soy yo quien lo tiene que recibir. No vale que crea mi padre o mi abuelo, soy yo el que tengo que creer. Por eso, jóvenes, a los de espíritu y a los de edad, jóvenes, aunque lleven toda la vida en la iglesia, no pueden eludir tener un encuentro personal con Cristo. Nadie le puede tener por ustedes. Tienen que tenerlo. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No solo los judíos, sino si tú eres de Cristo, está escribiendo a los Gálatas que no eran judíos, que eran gentiles, les está diciendo: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, herederos de Cristo. Para nosotros es la promesa. Cuando pertenecemos a este linaje, nos apropiamos de unas características que son comunes a todos nosotros, a todos aquellos que hemos creído y que nos hacen distintos. Se nos tiene que ver distintos. Tenemos que estar en la calle y tenemos que ser distintos. Nos tienen que ver distintos, pero no por hipocresía, no porque aparentemos, sino de forma natural. Se debe distinguir nuestro linaje. Cuando alguien recibe a Cristo, su vida cambia, sus actitudes cambian, su comportamiento cambia, lo veíamos en el estudio, sus actividades cambian. Dejas de hacer unas cosas, yo les compartí a los hermanos, dejas de irte de parranda por la noche y pasas a estudiar la palabra, o a apuntarte en un estudio bíblico, a hacer un programa de preparación, etc. ¿Está mal lo otro? No estoy diciendo, y entiéndanme, pero no me conviene para mi nueva vida en Cristo Jesús. Me alimento el espíritu, ya no alimento la carne. Alimento el espíritu, y el espíritu le pide palabra, le pide oración, le pide relación con los hermanos, le pide salir y compartir el evangelio con alguien. Cambia mi vida, me hace diferente. Y esas características las tenemos todos aquellos que pertenecemos a este linaje escogido. Cuando pertenecemos a este linaje, como he dicho, nos apropiamos de unas características que son comunes a todos nosotros, a todos aquellos que hemos creído y que nos hacen distintos, diferentes. Pertenecemos a un linaje noble, nuevo. El Espíritu Santo nos moldea, nos va dando forma. Crecen y maduran en nosotros el fruto del Espíritu Santo, formando y modelando el carácter de Cristo, un carácter perfecto. Recuerda que Cristo es perfecto en todo. Amén. Si te quieres parecer a alguien, no te parezcas a este pastor que está aquí, que vas mal. Ya te lo digo, vas mal. Tengo más fallos que una escopeta feria, como dicen en mi pueblo. Yo no sé si esa expresión para los hermanos, para los españoles sí, pero para los hermanos no sé si entienden esa expresión. Pero yo tengo muchos fallos. Ahora, si quieres escoger un modelo correcto, levanta un poco más la mirada, no me mires aquí, mira más hacia el cielo, espiritualmente hablando, y fíjate en Cristo. Aprende de él, moldea tu carácter, tu forma de ser con el carácter de Cristo. Para eso viene muy bueno, el programa viene muy bueno también para eso, porque empezamos a coger esa identidad en Cristo Jesús, a desprender de esas identidades que nos hacen daño, ¿no?
potencia las cualidades, las cualidades buenas de nuestro temperamento. Es decir, el pertenecer a este linaje de Cristo, el Espíritu Santo hace que potencie esas cualidades naturales que tenemos, las potencia, y las malas las atenúa, las vas quitando, las vas modelando, las vas cambiando, haciéndonos, como he dicho, diferentes. Y esto hace que honremos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si pertenecemos a un linaje, tenemos que honrar a ese linaje. Siempre miro a Rafa porque él está en Casa Real, él sabe de linaje, se entiende. Y algunas veces en la Casa Real se tiran de los pelos porque alguien está deshonrando precisamente el linaje. Entonces, tenemos que honrar. Pertenecemos a un linaje escogido, a ese linaje de Dios. Tenemos que honrar el linaje de Dios. Juan 8, 39 y 40 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Importante, si sois de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y nosotros de quién decimos que somos? ¿Linaje de quién? ¿De Cristo? Somos linaje, dice Pedro, real sacerdocio, linaje escogido. Pertenecemos a un linaje escogido en Cristo. Esa es nuestra descendencia. Venimos de ese linaje de Dios. Hemos sido restaurados al linaje original antes de la caída, gracias a Cristo Jesús. Venimos de ese linaje. Por tanto, honremos ese linaje. Si somos linaje de Cristo, hagamos las obras de Cristo. ¿Por méritos para nosotros? No. ¿Por salvación para nosotros? No, ya somos salvos. Pero honremos en todo aquello que hacemos, honremos a nuestro linaje. No deshonremos nuestro linaje, sino honremos nuestro linaje que forma parte de nuestra identidad. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Afírmate en lo que eres en Cristo Jesús. Decíamos que éramos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Hoy estamos hablando del linaje. ¿A qué linaje perteneces? ¿A qué linaje quieres pertenecer? Somos linaje de Dios. Si somos del linaje de Dios, si somos del linaje de Cristo, honremos nuestro linaje. Vuelvo a repetir, una vez terminada la predicación, la descripción del linaje, para que con lo que has escuchado y has aprendido, te examines y lo pongas delante del Señor. Podríamos decir que como linaje escogido tenemos una ascendencia noble, Dios, que nos hace pertenecer a una familia, la Iglesia, Casa del Padre. Esta iglesia en Valdemoro, perteneces a esta familia de Dios, a la cual representas. Tú cuando estás fuera estás representando a la casa del Padre, que es donde te congregas cada domingo. Un domingo estás aquí, pero 6 días estás fuera, o sea, estás más tiempo fuera que aquí, con lo cual representas a casa del Padre en el entorno en el que tú te mueves, a la cual representamos y cuyo lugar tomamos de generación en generación. Estamos aquí, estamos instruyendo a las generaciones futuras que están ahí para que tengan ese encuentro personal con Cristo también. Y por línea directa de Cristo, este linaje no nos viene por nuestros méritos, hemos dicho. Es Cristo quien nos ha concedido este linaje. Y adquiriendo de él su carácter. Hablábamos que el linaje cogía características de nuestros antepasados, los ojos, los pies torcidos. Pues aquí cogemos esas características de Cristo, que es nuestro linaje, que es de nuestra ascendencia, en este caso, es de donde venimos, adquiriendo su carácter por medio del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo vaya modelando ese carácter en tu vida. El Espíritu Santo no solo es un tiempo emocional en el que sentimos su presencia, sino que es continuo en nuestra vida. Nos vamos de aquí y sigue con nosotros dentro. Y muchas veces nos dice, cuidadín, esto no me agrada, te incomoda. Yo sé que eso me pasa a mí, que vosotros sois un santo, pero yo que soy un poco más pecador,
noto cuando el Espíritu me dice, hey, esta contestación no está bien. Porque a veces pensamos que los pecados grandes son solo los grandes, pero hay algunos pequeñitos que hacen mucha culpa. Hay a veces un gesto más que daño que una palabra. Mi esposa a veces me dice, casi prefiero que hables a que te calles. ¿Por qué? Porque sabe, a veces esta ceja se me sube aquí para arriba y dice, ese carácter no es de Cristo, ese no lo he heredado de este linaje escogido, ese es propio, es natural, ese es el que tengo que quitar y dejar esa ternura de parte del Maestro, ¿verdad? Aprendemos de ese linaje, adquiriendo su carácter por medio del Espíritu Santo y desarrollando en nosotros unas propiedades comunes que nos identifican y nos hacen diferentes. Hay dos cosas que a mí me asustan cuando me dicen, ¿tú eres evangélico? Digo, sí, ¿vale? A ver ahora la segunda pregunta. Porque a veces que me dicen, ¿tú eres evangélico? Sí. Como los que están en la calle no sé cuántos, sí, a ver, calle no sé cuántos, no sé en la... No, como eso no. Como se ríe el tirra. Y claro, ya uno, yo soy evangélico, pero no soy así. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esas propiedades comunes, pero las de Cristo, no las de nuestra carne, no las de nuestras emociones, no las de nuestros sentimientos, ¿vale? Entonces, busquemos y que nos identifiquen. Y hay otros que te dicen, ¿tú eres evangélico? Sí. Y te dicen, conocí a un hermano que en el trabajo era, qué buena persona, qué tal. Y te hinchas, te vas hinchando cositas. Ese es el mío. Ese es el mío, que no sé si el hermano dirá, este también es de los míos. Porque hay que conocerse, ¿no? Yo sé que os ha pasado, ¿verdad? Que a veces, tú eres evangélico, como cuando dices, soy evangélico. Ayer, después de aquí, teníamos que darlo de comer, terminamos a las 3 de estudio, si se lo devuelvo a sus padres sin comer, me matan. Entonces, fuimos aquí al Forte y estuvimos, y nos preguntó, porque vamos algunas veces, y dice, pero vosotros sois a lo mejor, ¿por qué venís aquí? Y dije, mira, te vamos a decir la verdad, venimos aquí porque echáis más patatas y más salsa ranchera. ¿Qué vamos a andar con medias tintas? Y luego, nosotros le digo, mira, pues tenemos una iglesia en la web y tenemos otra aquí. Dice, ¿de qué iglesia? Digo, protestantes, estamos evangélicos, ¿no? Te da pie hablar, ¿no? Y a veces cuando te da pie hablar, pues la gente te pregunta y te dice eso. Y a veces, yo sé que os ha pasado que como aquellos, y dices, sí, pero con algunos matices. Pero otras veces cuando te hablan de algún hermano que conoces y te dicen, conozco, sí, yo también, o qué bella persona, te sientes realmente reconfortado. Y dices, qué bueno, ¿no? Pues que puedan decir de nosotros eso. Tú eres evangélico, como este. Qué bueno, porque es buena persona, porque tal, me ayudó en esto, porque tal. Que no nos tengan que decir, como ese no. ¿Vale? En lo que está en nuestra parte, como casa del Padre, como identidad para la iglesia en Valdemoro, siempre hemos dicho, queremos proyectarnos hacia afuera. Nos interesan los pecadores, que vengan con sus cargas, con sus rémoras, que vengan, como vengan, nos da igual. Que escuchen la palabra. Si no vienen, no van a escuchar. Si no escuchan, no van a poder creer. No va a poder hacer la obra del Espíritu Santo en ellos. Así que enfoquémonos, vayamos buscando esta identidad como casa del Padre. ¿Amén? Amén. Pues hasta aquí la palabra.